usted bendice el nombre del Señor, su hombre, su mujer interior se renuevan y reciben la presencia del Espíritu de Dios. Abra su Biblia conmigo en esta tarde, en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 3, versículo 9 y versículo 10. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de estar aquí en esta tarde. No crea que yo quiero robarme las cámaras, pero el pastor me dejó una tarea, y los que predicamos o enseñamos o hacemos algo por la obra del Señor me entenderán que no es cualquier cosa estar aquí, tomando el lugar que Dios le dio a él. Pero le doy gracias a Dios y le doy gracias también al pastor por la confianza que me tiene. Él anda de viaje con la hermana, pero el pastor de pastores está aquí. Él lo prometió. Mateo capítulo 18 versículo 20, y Jesús no miente. Él prometió que en donde 2 o 3 estuvieran congregados en su nombre, allí estaría Él. ¿Y cuántos están aquí junto conmigo en el nombre del Señor Jesucristo? Estamos más de 3, de modo que Él aquí está. No está el pastor de esta iglesia, que es nuestro pastor, pero está el pastor de pastores. Colosenses capítulo 3 versículo 9 y versículo 10, dice la palabra del Señor: en el nombre de Cristo Jesús, todos unánimes, ¿cómo dice? No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Se va renovando hasta el conocimiento pleno. Incline su rostro, oramos a Dios y así continuamos en esta tarde. Padre amado de la gloria, aquí estamos delante de ti en esta hora, agradecidos, contentos, felices, porque podemos guardar el día que tú estableciste, que a ti te pertenece. Podemos estar aquí en esta tarde alabando y bendiciendo tu nombre. Podemos abordar la verdad de tu palabra, que es viva, que es poderosa, que es inequívoca, que es infalible, que es inerrante, y que es necesaria para la dirección, para la alimentación de nuestras almas. Es ella la que nos instruye, es ella la que nos guía, es ella la que nos alerta, es ella la que nos lleva a consumar el propósito por el cual tú nos has llamado en esta hora. Te agradecemos la libertad que nos das al estar aquí, espiritualmente hablando y literalmente hablando. Hay libertad para alabar y bendecir tu nombre en esta tarde. En tus manos nos ponemos para que sea tu Espíritu en esta hora hablándonos a nosotros lo que tú quieres que nosotros escuchemos y entendamos. Ayúdanos a recibir la verdad de tu palabra, y más allá de recibirla, a entenderla y a llevarla a la práctica, para poder ser hombres y mujeres dentro de los caminos tuyos, con propósitos estructurados bajo la dirección de tu Espíritu y la dirección de la verdad de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias porque podemos tener un santuario donde podemos alabar y bendecir y glorificar tu nombre, y donde podemos renovar nuestras fuerzas espiritualmente hablando y nuestras fuerzas físicas, y podemos recibir de ti la misma presencia tuya. En el nombre de Jesús te agradecemos por la vida de nuestros pastores ahí donde están. Haz posible que disfruten el tiempo, la estancia, y puedan regresar con bien el día de mañana y estar con nosotros una vez más. En el nombre de Jesús te damos gracias en esta tarde. Amén. Ocupe su lugar, hermano. En esta tarde voy a hablar acerca de la importancia de ser revestidos del nuevo hombre o de la nueva mujer. La importancia de ser revestidos del nuevo hombre. Y quisiera que meditáramos en los 10 versículos de este capítulo 3, desde el primer versículo hasta el versículo 10. Y quiero hablar acerca de 3 cosas en esos versículos
que tenemos una nueva identidad en Cristo y que necesitamos una acción diaria y la voluntad nuestra para reconocer lo que hemos adquirido y lo que nos ha quedado de la vieja naturaleza, y la importancia de ser revestidos, como lo dice el versículo 10, de la presencia y el poder del Espíritu de Dios. Y en esta tarde quisiera que meditáramos acerca de lo que el apóstol Pablo está enfatizando, refiriéndose a los cristianos. Pablo no le está escribiendo a un grupo de inconversos, le está escribiendo a un grupo de cristianos de la iglesia de los Colosenses, y se refiere a la nueva naturaleza y a la vieja naturaleza que nosotros tenemos. Cuando nosotros llegamos a ser salvos, nuestras prioridades como cristianos deben de cambiar y debemos de centrarnos en los valores celestiales, no en las cosas terrenales, porque las terrenales aquí se quedarán, pero las celestiales son eternas, van más allá de esta vida. Y la esperanza de nosotros no está puesta en esta tierra, está puesta en el más allá de este mundo en el cual vivimos. La Biblia enseña que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Capítulo 1 del libro del Génesis, verso 26. Dice la Escritura que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Pero esa imagen de Dios, nosotros, el hombre la perdió. La imagen de Dios, el hombre la distorsionó, más bien. La Biblia enseña que Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él. Pero también la misma Biblia enseña que por causa de la desobediencia y el pecado, lo que Dios quiso que este mundo fuera no llegó a ser, y distorsionamos la santidad, la justicia y la comunión con Dios. Y la muerte fue una realidad en la vida del ser humano. La muerte entró en dos dimensiones. La muerte entró en la dimensión espiritual y la muerte entró en la dimensión literal. En la dimensión espiritual, el hombre ya no tuvo contacto con Dios, porque el pecado se interpuso entre él y Dios. La imagen de Dios, el hombre, por causa del pecado, la distorsionó. La santidad, la justicia y la comunión con Él se perdió. De modo que lo que Dios quiso que este mundo fuera, no llegó a ser. Porque la muerte, el pecado entró, y por causa del pecado también entró la muerte, y fue una realidad en la vida de nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 12, el apóstol Pablo dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecamos. O sea que Dios lo encierra desde Adán hasta los días de nosotros, y lo seguirá encerrando en ese versículo. Por causa del pecado vino la realidad de la muerte a la vida del ser humano, la muerte espiritual y la muerte física. Eso es algo que nosotros estamos expuestos a pagar. Romanos 3:23 también lo dice, que por causa del pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. La imagen de Dios fue distorsionada en la vida del ser humano. La santidad, la justicia y la comunión se perdieron por causa del pecado. Por causa del pecado entró la muerte también. Hebreos 9:27 está establecido desde ese día hasta los días nuestros, y seguirá estando lo que resta del tiempo mientras Jesús no aparezca. Está establecido que el ser humano viva una sola vida en este mundo y llegue la muerte y después se enfrente el juicio.
está establecido para los seres humanos, que vivan una sola vez y mueran, y después de eso el juicio. De modo que el pecado es un salario que no necesita ajustarse, no necesita ajuste. Romanos 6:23, el mismo apóstol Pablo lo dice, que la paga del pecado es la muerte. Nos deleitábamos pecando en el mundo, haciendo todo lo contrario a lo que Dios aborrece. Nos deleitábamos, pero ese precio que hay que pagar es un salario que no necesita ajustarse. De modo que la Biblia dice que al final, capítulo 3 del libro del Génesis, verso 24, el hombre fue echado fuera del huerto, fuera de la presencia de Dios, enemistado con Dios y separado de la presencia de Dios. Echó pues fuera al hombre Dios y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolviera por todos lados para que guardase el camino de la vida. Dios dice, van para afuera de mi presencia y voy a poner 2 querubines por si acaso quieren regresar, no van a poder. La Biblia enseña que Dios echó a andar un plan a través de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso el Señor Jesucristo aparece a la escena y viene y dice el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 18, verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El verso siguiente dice, y todo esto, todo lo que hemos oído, todo lo que sabemos, todo lo que creemos, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por la persona de Jesucristo y nos encargó el ministerio de la reconciliación. El verso siguiente dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. O sea, lo que Jesús vino a hacer es pagar el precio para que nosotros pudiéramos acercarnos a Dios y tener una relación con Él y vivir una vida delante de Él, una nueva vida, una nueva naturaleza, una nueva creación. El último versículo dice, al que no conoció pecado, refiriéndose a Jesucristo, por nosotros, por usted y por mí y por toda la humanidad, lo hizo pecado, para que nosotros, por medio de Él, fuésemos justificados delante de Dios. Eso es lo que Dios hizo. Dios creó todo hermoso. Eclesiastés capítulo 3 versículo 11 dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo y le puso eternidad al ser humano en su corazón. Dios todo lo hizo hermoso, pero el hombre distorsionó la imagen de Dios. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y puso eternidad en nuestros corazones sin que nosotros alcancemos a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Pero cuando tenemos la revelación del Espíritu Santo de Dios, entonces nosotros entendemos lo que Dios ha hecho. De modo que Colosenses capítulo 3 versículo 1, tenemos una nueva identidad en Cristo. Verso 1 al verso 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, cristianos, nacidos de nuevo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Poned la mira en las cosas celestiales, que allá no está nuestro destino, que estamos de pasada en este mundo, que somos peregrinos, pero nuestro destino final está en la presencia de Dios, más allá de esta dimensión. Verso 4. Porque habéis muerto
y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Versículo 4. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Tenemos una nueva identidad, y esa nueva identidad está en Cristo Jesús, que nos ha hecho justificados delante de Dios, y tenemos una nueva vida delante de Dios, y ahora andamos en vida nueva. Romanos capítulo 6, verso 1 al verso 4. Dice el apóstol Pablo lo siguiente: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde? En ninguna manera, dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? El verso 4 dice: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Usted tiene una vida nueva. Usted es cristiano. Usted tiene una vida nueva. Hay una naturaleza nueva en el interior suyo y en el interior mío, en esta naturaleza humana que tenemos. Aun cuando esta naturaleza está caída delante de Dios, Dios ha hecho una obra en nuestra vida y tenemos una nueva identidad. Y esa identidad no depende de ningún gobierno, no depende de ninguna autoridad terrenal, depende de lo alto del cielo, de la misma presencia de Dios, que Jesús nos hace justificados y santos delante de Dios. Y tenemos una nueva identidad. Ahora, lo que Pablo está diciendo aquí no quiere decir que debemos de ignorar la vida terrenal, pero sí debemos de priorizar y debemos de adoptar posturas que valoricen lo celestial, lo eterno, en vez de lo terrenal, porque lo terrenal aquí se va a quedar. Primera carta de Juan, capítulo 2, verso 16 al verso 17. Tenemos una nueva identidad. Hay una nueva naturaleza dentro de nosotros. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pablo está escribiendo a los colosenses y les dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ahora tenemos una nueva identidad. Ahora tenemos una nueva naturaleza delante de Dios, una nueva identidad en Cristo delante del Padre en los cielos. Verso 5 al verso 8, Pablo enfatiza y dice que tenemos que tener cuidado, que necesitamos una acción diaria y necesitamos voluntad personal para identificar y entender qué es lo que hemos recibido a la luz de la palabra y qué es lo que nos ha quedado de la vieja naturaleza, de la naturaleza heredada que nos dejó Adán y que descendemos de esas genealogías. Verso 5 del capítulo 3 de la carta a los Colosenses, Pablo dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia,
en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora que somos cristianos, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Ha entendido usted a la luz de la palabra qué fue lo que sucedió cuando usted fue salvo? ¿Qué es lo que la Biblia enfatiza que nosotros recibimos cuando fuimos salvos? ¿Qué fue lo que Dios hizo a través de la salvación en nuestra vida? ¿Y qué fue lo que recibimos? ¿Y qué fue lo que nos quedó? ¿Hemos entendido a la luz de las páginas de la Biblia lo que Dios ha hecho? La nueva vida en Cristo comienza con identificar actitudes en nuestro diario vivir de la vieja naturaleza. Necesitamos tratar de entender lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Capítulo 3 del Evangelio de Juan, verso 6. ¿Qué es lo que Dios hace? Lo que es nacido de la carne, le dice Jesús a Nicodemo, carne es. Nosotros nacimos de la carne. Lo que es nacido de la carne, carne es. Yo nací de mis padres, usted nació de sus padres, terrenalmente hablando. Nacimos de la carne, nacimos de la unión de un hombre y una mujer. Pero lo que es nacido del Espíritu viene de parte de Dios. Eso es lo que Dios ha hecho. Y la salvación es el punto de partida. Capítulo 1 del Evangelio de Juan, verso 12. Dice lo siguiente: mas a todos los que recibieron a Cristo Jesús en su corazón, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creemos en Él, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ese es el nuevo nacimiento. Es lo que la Biblia describe, que en una persona nacida de mujer y de hombre, Dios hace una nueva creación y nace del Espíritu, nace de parte de Dios, nacemos de nuevo. Dios lo hace de esa manera por medio de la intervención divina del Espíritu Santo de Dios. El ejemplo más palpable que nosotros podemos ver, y no hay ningún otro ejemplo en las páginas de la Biblia, ni en ningún otro libro de literatura, solamente el Señor Jesucristo. La Biblia dice que Jesús fue 100% humano y 100% divino. Eso la Biblia lo atestigua y aún la ciencia confirma eso. Pero la Biblia dice que Jesús nació del Espíritu. Capítulo 1 del Evangelio de Lucas, verso 35. Cuando el ángel Gabriel viene y le dice a María que va a ser madre de un personaje llamado Jesús, ella le dice en el verso 34: ¿y cómo va a ser esto si yo no he tenido relaciones con ningún hombre? El verso 35 dice: el Espíritu Santo de Dios vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. De esa manera nació Jesús, nació del Espíritu. Nosotros también nacemos por la intervención del Espíritu de Dios en nuestra vida. Pero Jesús no nació nada más del Espíritu. Jesús fue lleno del Espíritu. Capítulo 3 del libro de Lucas, verso 21 al verso 23. Dice que Jesús a los 30 años fue bautizado y fue lleno del Espíritu. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Llorando, el cielo se abrió. El verso siguiente: y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El verso siguiente: Jesús era
mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. De modo que Jesús nació del Espíritu, Jesús fue lleno del Espíritu. Capítulo 4 del Evangelio de Lucas, verso 1. Jesús lleno del Espíritu Santo entró al desierto por 40 días y por 40 días fue tentado por el diablo. Pero Jesús entró a esa prueba lleno del Espíritu Santo. Y el verso 14 dice que cuando salió de esa prueba volvió en el poder del Espíritu Santo de Dios. De modo que si ese patrón está en la vida de Jesús, es lo mismo en la vida de nosotros que hemos nacido de nuevo, que tenemos una nueva naturaleza. Por eso es importante entender lo que el apóstol Pablo le está escribiendo a los colosenses y les dice: tenemos una nueva identidad en Cristo, pero tenemos que ser diligentes y poner atención y tomar acción diaria. Y se necesita voluntad, y se necesita el conocimiento de la palabra, y se necesita el Espíritu de Dios. Se necesita ser llenos para poder nosotros identificar esas acciones que pertenecen a la vieja naturaleza. La Biblia dice que ese mismo patrón se repitió en la vida de Pedro y en la vida de Pablo. Pero la misma Biblia enseña también que en la vida de ambos procedieron en formas diferentes. La Biblia dice que Pedro acompañó al Señor Jesucristo usando un ejemplo más en todo su ministerio. Y la Biblia evidencia, si usted y yo nos preguntáramos si Pedro fue salvo desde que comenzó a caminar con Jesús, la respuesta sería que sí. Él recibió la salvación. Capítulo 16 del Evangelio de Mateo, verso 13 al verso 16. Jesús viene a la región de Cesarea de Filipo y le pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen la gente que es el Hijo del Hombre?, refiriéndose a él. Y ellos le dijeron: bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro se adelanta y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dice Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Dios no se revela a una persona que no haya creído en Él. Pedro había sido salvo, pero Pedro en ese trayecto, Pedro era violento, Pedro era impulsivo, Pedro maldecía, Pedro mentía. Y no es que lo esté yo refiriendo como que yo quiera una perfección en él. No, estoy tratando de enfatizar lo que la Biblia dice, lo que hemos recibido. La salvación es el punto de partida, pero ¿qué es lo que nos ha quedado a nosotros de nuestra vieja naturaleza? ¿Y por qué Dios da de su Espíritu para ayudarnos a nosotros a someter esa vieja naturaleza? Y cuando no entendemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y somos cristianos, nosotros vamos a batallar para crecer y madurar dentro de los caminos de Dios. Y las cosas de Dios se van a tornar religión. Y las cosas de Dios se van a tornar sin sabor. Y las cosas de Dios se van a tornar como que todo es lo mismo. Como que las cosas de Dios no valen. Como que vivir el cristianismo no tiene ningún sazón, no tiene ningún sabor. Donde vamos y venimos y caemos y nos levantamos porque no entendemos lo que la Biblia dice. Cuando Pablo está diciendo: haced morir pues lo terrenal en vosotros, está diciendo que dentro de nosotros ha quedado parte de nuestra vieja naturaleza y que ahora Dios nos ha dado de su Espíritu para sujetar esa vieja naturaleza.
que hay en nosotros. Pablo fue salvo. En el capítulo 9 del libro de los Hechos, verso 1 en adelante, usted encuentra su conversión. Pablo fue lleno del Espíritu Santo de Dios. 3 días pasaron desde que se encontró con el Señor Jesucristo hasta que Ananías fue a orar por él. Hechos capítulo 9, versículo 17. Ananías entra en la casa y pone sobre él las manos y le dice: hermano Saulo, el Señor Jesucristo que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo de Dios. Eso fue lo que pasó en la vida de Pablo. En la vida de Pedro fue lo mismo. En el capítulo 2 del libro de los Hechos, Pedro fue lleno del poder de Dios. Recibió la salvación, pero necesitó ser lleno. Así como Jesús nació del Espíritu y fue lleno por el Espíritu y vivió en el poder del Espíritu, Pedro fue salvo. La salvación es el punto de partida, pero necesitamos ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Cuando Pedro fue lleno del Espíritu de Dios, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, él pudo llegar a escribir en su primera carta, capítulo 2, versículo 11, primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Pedro, después que fue lleno, él escribe lo siguiente: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Capítulo 4, verso 1 al 3. Ya no es el hombre impulsivo, ya no es el hombre violento, ya no es el hombre que batalla con maldecir, ya no es el hombre que batalla con el impulso. Ahora es un hombre sujeto al poder del Espíritu de Dios. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Verso 2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, en nuestra vieja naturaleza, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Verso 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Verso 4. Verso siguiente: a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pedro, después que fue lleno, ahora entiende y recibe de parte del Espíritu de Dios dirección para sujetar su naturaleza caída que le había quedado. Porque si usted se preguntara, cuando yo fui salvo, ¿qué fue lo que me quedó de mi vieja naturaleza? La respuesta sería que le quedó todo. Lo que Dios ha hecho es que ha depositado de su Espíritu en su vida para que trabaje su vida a través del Espíritu y sea una persona que se reviste. Versículo 10 y versículo 11, Pedro dice lo siguiente de ese mismo capítulo 4. Cada uno según el don que ha recibido. El don es una capacitación sobrenatural que Dios le da al cristiano, para que por medio de esa capacitación, sea que toque un instrumento, sea que predique, sea que enseñe, la ministre a los demás cristianos como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El verso siguiente: si alguno habla
si alguno predica, si alguno enseña, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por medio de Jesucristo. Nada es nuestro, la gloria es para Dios, la gloria es de Dios, a Él sea la gloria. Si predico, si enseño, es para glorificar el nombre del Señor, y usted, el que está oyendo, sea beneficiado y la palabra de Dios lo bendiga. Es lo que Pedro está diciendo. Cuando él es lleno del Espíritu Santo, ahora el panorama él lo ve diferente. Lo mismo en la vida de Pablo. Capítulo 3 de la carta a los Gálatas. Gálatas capítulo 2, perdón, versículo 20. En la vida de Pablo, le hablé de la vida de Pedro. No quiero que se me confunda, ni tampoco quiero confundirlo. Estoy usando dos ejemplos bíblicos aparte del de Jesús para entender qué es lo que la Biblia está diciendo, qué es lo que Pablo está diciendo cuando dice: revístete del nuevo hombre, revístete de la nueva mujer, revístete de la misma gloria de Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice Pablo. El perseguidor, el que quería exterminar a los cristianos, el que tuvo un encuentro con Jesús, el cual recibió la salvación, el cual fue lleno después de que Ananías le puso sus manos. Él pudo llegar a decir, y oró por él, él pudo llegar a decir: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo lo estaba diciendo desde el fondo de su corazón. A veces nosotros lo decimos nada más con palabras, pero nuestros hechos nos delatan. Pablo lo decía con palabras, pero sus hechos lo atestiguaban. ¿Pero por qué él llegó a decir eso? Porque él fue lleno del Espíritu Santo de Dios. Él pudo llegar a decir en su segunda carta a Timoteo, capítulo 4, verso 6, cuando estaba preso en Roma, cuando estaba a punto de que le cortaran la cabeza, él pudo llegar a escribirle a Timoteo y decir: Timoteo, yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de vida que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Por qué lo pudo llegar a decir? Porque Pablo entendió que nació del Espíritu y que era primordial buscar el Espíritu y llenarse del Espíritu y vivir en el Espíritu. El Espíritu es el que nos da vida. Dios ha hecho morar en nosotros de su Espíritu cuando somos salvos. Cuando somos salvos, el Espíritu de Dios entra en nuestra vida para ayudarnos a controlar y a someter nuestra vieja naturaleza. Nacemos del Espíritu, aspiramos a ser llenos del Espíritu y aspiramos a vivir bajo la dirección del Espíritu de Dios. Y si usted no entiende eso, y si usted dijera: eso no es verdad, le invito a que vaya conmigo a la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 19. El encabezado en mi Biblia dice lo siguiente: las obras de la carne y las obras y la obra, perdón, del Espíritu. Las obras de la carne se está refiriendo a la vieja naturaleza que todavía está en nosotros. Y manifiestas son las obras de la carne. Desde el verso 16 dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, Pablo está diciendo: aspira a vivir una vida en el Espíritu de Dios y no complazcas las obras
de tu antigua naturaleza, los deseos de tu antigua naturaleza manifiestas son las obras en la vida del cristiano. No le está escribiendo a los inconversos, le está escribiendo a un grupo de convertidos, a un grupo de cristianos, a los de Galacia que ya eran salvos. Pablo les dice: tengan cuidado, necesitan acción diaria, necesitan voluntad personal, necesitan identificar cuáles son las acciones que ustedes cometen a diario. Manifiestas son las obras de la carne, los frutos, el adulterio. Estás casado con tu esposa, que andas buscando lo que no has perdido en otra mujer. Eso es adulterio delante de Dios. Dos personas casadas teniendo relaciones maritales con una extra, sea mujer o sea hombre. Esas son obras de la carne. La fornicación. Eres un joven o una jovencita dentro de los caminos de Dios y te adelantas a tener relaciones que son legítimas dentro de la vida de los seres humanos. Te estás metiendo en el tema de la fornicación, y esa no es dirección del Espíritu de Dios, es dirección de la carne tuya, y cuenta mucho lo que tú veas y lo que tú almacenes en tu mente y en tu corazón. Adulterio, fornicación, inmundicia, los pensamientos lascivos que tengas en tu mente son obras de la carne. Lascivia, el deseo desenfrenado por los placeres sexuales. Verso siguiente, verso 20. Idolatría, hechicerías. Ahí no estamos parados. Pero las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, no son obras del Espíritu, son obras de la carne. Usted es una persona muy corajuda, usted es una persona contenciosa, usted es una persona que es un cristiano que le gustan mucho los pleitos. No son obras del Espíritu de Dios, son obras de su vieja naturaleza, que necesita ser sujeta a la dirección del Espíritu Santo de Dios. Verso 21. Envidias, homicidios, borracheras. Usted es una persona que lo domina todavía el alcohol. Usted es una persona que está dentro de la casa de Dios. Usted se goza con los cantos. Usted siente la presencia de Dios, pero usted lo domina el alcohol. Esa es obra de su carne. Esa es obra de su vieja naturaleza. Esa es obra de su antigua vida, que necesita ser sujeta al Espíritu Santo de Dios. Por eso Dios le dio de su Espíritu, para que por medio de su Espíritu usted sujete esa antigua naturaleza y haga morir lo terrenal. Que la carne, las manifestaciones son esas: orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice Pablo, los exhorto, les envío la carta para que tengan cuidado, para que estén alertas a la voz del Espíritu de Dios. Viven en este mundo, trafican en este mundo, están en este mundo, pero tienen que tener cuidado en lo que miran, en lo que hacen. Dios nos ha dado de su Espíritu para que por medio de su Espíritu nosotros podamos consumar los propósitos de Él. Cuando nosotros no entendemos eso, usted y yo vamos a tener problemas dentro del cristianismo, porque viviremos vidas truncadas, viviremos vidas fracasadas, viviremos vidas sin sabores delante de Dios, viviremos vidas carentes de la presencia de Dios, viviremos vidas que aparentamos estar vivos, pero espiritualmente estamos muertos.
porque la manifestación de Dios en nuestra vida no se mira. Y no es porque Dios se haya equivocado, es porque Dios así lo quiso. En esta vieja naturaleza, en esta naturaleza caída, a Dios le plació darnos una nueva vida, una nueva naturaleza, y nos dio de su espíritu para que su espíritu nos ayude a llegar a consumar los propósitos que Él tiene para nosotros. Pablo dice que tenemos una nueva identidad en Cristo y que debemos de poner atención y debemos de tomar acción diaria y voluntad en nuestro diario vivir, porque la vieja naturaleza, identificar las cosas que son de la vieja naturaleza. La salvación en la vida de nosotros es en un momento, pero la regeneración o la transformación es un proceso que dura toda la vida. En la vida de nosotros, los creyentes, es un proceso en el cual nos vamos a ver envueltos. El proceso de la regeneración, el proceso de la transformación es a través del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es el que nos convence. Juan capítulo 16, verso 8. Él nos convence a nosotros. Nosotros no nos convertimos porque nosotros tomamos la iniciativa. Fue Dios el que obró a través de su Espíritu para convencernos a nosotros. Juan 16, 8, así lo dice. El Espíritu de Dios es el que convence. Verso 9 y verso 10 de los Colosenses. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Pero ese hombre interior necesita renovarse de la nueva naturaleza en Cristo, de la nueva naturaleza que hay en nosotros. La palabra revestidos en este versículo significa adoptar el carácter y las virtudes y la justicia de Jesucristo. Cuando Pablo está diciendo revístete del nuevo hombre que hay en ti y de la nueva mujer, lo que está diciendo es que adoptemos el carácter, las virtudes y la justicia de Cristo. Hay una nueva naturaleza, una nueva vida dentro de nosotros. Somos creados en justicia y en santidad de la verdad, y necesitamos renovar todo nuestro interior, comenzando con la mente y la forma de pensar. ¿Sabe que una de las cosas que el enemigo tiene a su favor, el diablo, Lucifer, el mismo espíritu caído, la serpiente antigua, el diablo, Satanás, una cosa que tiene a su favor es la vieja naturaleza nuestra que él puede controlar? Cuando la vieja naturaleza nuestra se levanta y no está sujeta al Espíritu de Dios, el enemigo usa muy bien esa caída, esa ruptura. Él tiene a su favor la vieja naturaleza nuestra cuando no se sujeta al Espíritu de Dios. Por eso Efesios 4, 24 en adelante, Pablo dice, versículos similares, que debemos de vestirnos del nuevo hombre y que debemos de aspirar, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Verso 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Verso 26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. El verso 27 dice, no le den lugar al diablo. Entonces nosotros decimos, Cristo ya venció al diablo en la cruz, y es correcto decirlo, Él está vencido.
pero no está aniquilado, todavía opera. Y una de las armas que Él tiene a su favor en la vida del cristiano es la naturaleza caída. Cuando usted está enemistado con su hermano, con su hermana, con su esposo, con su esposa, con su primo, con su tío, cuando usted tiene enemistades de un día, de una semana, de años, el diablo lo usa a su favor para truncarle su vida espiritual. Cuando usted tiene algo en contra de alguien, usted nada más vive dentro de una burbuja dentro del cristianismo, pero no vive una vida plena. Usted está atado. No hay libertad del Espíritu de Dios para consumar el propósito de Él en su vida. Por eso Pablo dice que debemos de revestirnos, debemos de adoptar el carácter, las virtudes y la justicia de Jesús todos los días de nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida, diariamente, basándonos en el conocimiento de Dios. El hombre terrenal, el hombre natural, el hombre caído, no quiere nada con las cosas de Dios. Al hombre natural le gusta Juana la cubana, el zancudito loco, la polca, la redoba, el chotis, el guapango, el corrido. Pero al hombre espiritual le gusta la palabra de Dios, le gusta la comunión con Dios, le gusta la reunión de iglesia, le gusta adorar a Dios, le gusta cantarle a Dios. Al hombre natural no, al hombre caído no, no le atrae. Al hombre natural, a la mujer natural le atrae María Mercedes, la pícara soñadora, 2 mujeres y un camino. A la mujer espiritual, al hombre espiritual le gusta, le atrae las cosas espirituales. El Espíritu Santo de Dios, la palabra, la comunión, la oración son esenciales en la vida de los que hemos nacido de nuevo para poder vivir la vida, la nueva vida, la nueva naturaleza conforme a lo que Dios quiere de nosotros. Pablo dice en estos 10 versículos, se lo vuelvo a reiterar, y si usted dijera, bueno, ¿y a mí qué me aplica? Pues lo que nos aplica es que tenemos una nueva identidad por la gracia y la misericordia de Dios y por el sacrificio de Jesús. No somos cualquier personaje de la historia, somos hijos y miembros de la familia de Dios. Ahora tenemos una nueva identidad y todavía no llegamos a ser lo que habremos de ser y lo que la Biblia dice que seremos cuando Jesús aparezca. Pero necesitamos accionar, necesitamos diariamente identificar y voluntariamente las cosas que pertenecen a la antigua naturaleza pasada y debemos de revestirnos. Segunda de Corintios capítulo 4 verso 16 al verso 18, y aquí voy a ir concluyendo. Segunda de Corintios capítulo 4 verso 16 al verso 18. Por tanto, dice, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día. Este cuerpo, este personaje, va a concluir en la tumba. Pero hay un hombre interior en mí, nacido por la gracia y la misericordia de Dios y por la intervención del Espíritu de Dios, que se va renovando día a día hasta alcanzar el conocimiento pleno. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Verso 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales y aquí se van a quedar. Y no podemos
retribuirnos de ellas. Usted necesita trabajar, yo necesito trabajar. Usted necesita comprar, yo necesito comprar. Usted necesita desenvolverse con los que lo rodean, yo necesito desenvolverme con los que me rodean. Pero hay una nueva creación en mí. Hay una nueva naturaleza. Hay un hombre interior que desea las cosas de Dios, desea las cosas espirituales, que se va renovando día a día hasta el conocimiento pleno. Las cosas terrenales que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. En esas estamos invirtiendo, en esas estamos colocados, en esas estamos parados. Por eso Dios estableció la iglesia. La iglesia está puesta con un propósito. Y como bien lo dijo Pedro, en el capítulo 4, verso 10 y verso 11, si yo estoy hablándole aquí en esta tarde, no es porque yo quiera estar, es porque Dios me da la oportunidad y me da la capacidad de entender y trazarle el mensaje para que usted entienda que si usted está metido en problemas de ira, en problemas de disensiones, en problemas de borracheras, en problemas de orgías, en problemas de fornicación, en problemas de adulterio, el problema usted lo tiene en su interior, en su vieja naturaleza. Que Dios ya le dio solución a eso. Es el Espíritu de Él, no hay otra forma. Jesús vino a hacer la obra. Jesús vino a salvarnos. Él nos salvó, pero envió al Espíritu. ¿Para qué? Para que el Espíritu nos ayudara a llegar al punto final donde habremos de llegar. De modo que no es tiempo perdido estar en la iglesia. No es tiempo perdido servir dentro de los caminos de Dios. Todos hemos sido llamados a recibir bendición de parte de Él, pero la Biblia explica cómo debe de ser. No es a la forma que yo quiero, es a la forma que Dios dice. No es si yo quiero perdonar al hermano que me ofendió, es porque Dios dice. Y si Dios me lo está diciendo es porque a mí me beneficia, para que mi vida tenga sentido, para que mi vida sea una vida objetiva, sea una vida con visión, sea una vida próspera dentro de los caminos de Dios, y no viva yo nada más una vida de religiosidad, sino una vida plena en la presencia, bajo la dirección del poder del Espíritu de Dios. En esos 10 versículos le he hablado sobre una nueva identidad, sobre cómo debemos de identificar las actitudes diarias en nuestro diario vivir de la vieja naturaleza, y por qué es importante revestirnos del carácter, de las virtudes de Jesucristo a través de la nueva vida que hay en nosotros. La importancia de ser revestidos del poder de Dios a través de su Espíritu y de las virtudes que Jesucristo quiere que cada uno de nosotros como cristianos adoptemos y vivamos dentro de sus caminos, mientras somos parte de la iglesia local en la cual estamos establecidos, y somos parte de la iglesia universal en todo el mundo. Póngase de pie. Ha transcurrido una hora y le voy a invitar a que venga conmigo aquí al altar. Si hubiera alguien en esta noche que nos visita y no ha conocido al que da una nueva vida, al que nos da una nueva naturaleza, y quiera conocerle, aquí está en medio de nosotros. Y si usted es cristiano, pero usted tiene problemas con su carácter, yo no digo que seamos perfectos. Si usted dijera usted es perfecto, no lo soy. Si usted dijera usted no tiene luchas, sí las tengo, a lo mejor las tengo más que usted. Pero siempre he confiado, desde que creí en Jesús, he confiado en el poder de Dios a través de su Espíritu.
Hay un canto que nosotros cantamos aquí y que dice: renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, necesita ser transformado, pues Dios lo lleva a cabo a través del Espíritu, pero necesitamos de su Espíritu. Y Él es el que nos da a nosotros el querer como el hacer, y Él es el que nos da la salvación. Él es el que nos llena y Él es el que nos hace vivir bajo su poder. Si usted